parece si abre su Biblia? Hebreos capítulo 11. Creo que vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿sale? Vamos a ver qué Dios nos tiene preparado en esta hora. ¿Cuántos han estado leyendo su Biblia? Amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Amén. Tenemos que, es de inmensa necesidad escuchar, porque ¿cuántos comen todos los días? Se nota, ¿va? Se nota que comemos todos los días. Bueno, es de inmensa necesidad para el cristiano, para el Hijo de Dios, comer el pan de vida, ¿no? Y esa es la palabra de Dios. Es lo que nos da el alimento espiritual. Si no, imagínense, si no comemos todos los días, ¿cómo andamos en el trabajo? Unos de mal humor, ¿sí o no? Bueno, cuando comemos la palabra de Dios, hermano, no hay tiempo para ponerse de malas, sino todo el tiempo damos gracias a Dios en las buenas y en las malas, porque conocemos a Dios. Así que les decía esto porque en el capítulo 11 estamos viendo acerca de ¿qué? De los héroes de la fe, pero de la fe en sí, ¿verdad? Y ahora nos tocó ver un personaje, hermanos, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez, lo han oído, y habla de un hombre llamado Enoc. ¿Se han escuchado hablar de Enoc? Bueno, fue uno de los primeros hombres que no murieron, sino que lo arrebató Dios. Y vamos a ver un poco acerca de él, pero antes de entrar me gustaría hacer una pequeña oración. Les pido por favor que me pongan en las manos del Señor, que nos pongan a todos los que ministremos y oremos, que salga palabra de Dios y que menguemos para que Él crezca en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque al estar aquí parado, cualquier persona que se para al frente a predicar la palabra de Dios, estamos, a la vista de todos, nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, estamos abiertos, somos libros abiertos. Ahora, cuánto y más si decimos allá afuera, yo soy cristiano, más aún una gran responsabilidad. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su lugar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos que tú nos has dado de la alabanza, la adoración, que, Señor, solo es para ti, Padre, solo es para ti, Señor, solo es para la honra y la gloria de tu nombre. Y ahora nos disponemos con tu pueblo, con esta grey, Señor, con esta manada, Señor, que tú es tuya, Padre, te pertenece. Cada uno, tú los conoces por nombre y tú los conoces, Señor, su corazón, Padre. Te ruego, Dios, que traigas una palabra fresca, palabra que nos redarguya, palabra que nos confronte, pero también un bálsamo para nuestra vida, Señor, que lo necesitamos, porque es por la fe, Señor. Ruego, Dios, que este siervo tuyo, Señor, mengue para que tú crezcas. Este siervo inútil pueda ser de utilidad para tus manos, para tu obra, para tu palabra, Señor. Y solamente, no que esta iglesia, no que una organización o una denominación o lo que sea, Señor, crezca, sino que tu reino sea proclamado, que tu palabra, Jesucristo, sea exaltada y que tú seas el único glorificado por la eternidad y por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice, amén. ¿Ya volteó a ver a su hermano? Voltéalo a ver. ¿Por qué se ríe? No entiendo por qué hacemos a veces eso, no nos rimos. Bueno, para poder entrar, hermano, pues sí, ¿verdad? Imagínate, volteas a ver a tu esposo o tu esposa y te ríes y tú dices, sigue siendo el mismo. No va a cambiar, no se va a poner ojos azules, rubio, no, seguimos iguales, ¿verdad? Lo único que nos van haciendo nos va saliendo más arrugas. Ouch. Fíjese que Hebreos capítulo 11, acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer ese pasaje que es el pasaje principal. Estamos viendo la serie de los héroes de la fe y estamos viendo acerca de la fe. Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe demuestra, es otra versión, la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Es otra versión. Pero ahí como dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero quiero que me acompañe unos versículos más adelante, que es del hombre que vamos a ver, que es Enoc, versículos 5 y 6. Enoc, habla ahí la Biblia, empieza una frase que dice, por la fe, por creer, por esa confianza, dice, por la fe Enoc fue traspuesto, ¿para qué? No ver muerte. ¿Cuánto les gustaría no conocer la muerte? Algunos que dicen, no, ya casi conozco a la calaca. Ni te gustaría. A la calaca le decimos en México la muerte. Tienen muchos sinónimos, pero dice, por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue
hallado. Porque lo traspuso ¿quién? Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, versículo 6, Enoc fue por la fe. Y aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, no es si te gusta o si piensas o si te parece, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Ahí andan buscándolo. Lo que aprendimos, hermanos, simplemente déjame hacer un resumen. Lo que aprendimos con la historia de Caín y Abel, ¿se acuerdan? De Caín y Abel. Tremendo, ¿no? Nos muestra el peligro que corremos cuando nuestras emociones no están bajo el dominio de Dios. ¿Cuántas veces somos dominados? En vez de estar dominados por el Espíritu Santo, todavía se nos salen unas culebrotas. Para los venezolanos, cubanos que están aquí, culebrotas son malas palabras y ofendemos a las personas. En vez de ser dominados por el Espíritu Santo y decir, ¿sabes qué? Botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés, dicen. No, sino decir, te perdono, aún así, porque Jesucristo puso el más máximo ejemplo. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen y nosotros no. Nosotros sí sabemos lo que hacen y aún así queremos tomar venganza y le queremos retribuir con palabras fuertes y a veces dañar. Pero en Caín y Abel nos muestra el peligro que corremos cuando nuestras emociones, aunque tenemos emociones, ¿sí o no? ¿Quién se ha pegado en un dedo? Duele, ¿verdad? Y más ese dedo cuando te pegas al filo de la cama. Ahí está, ya está. ¿Ven? Duele. Sí, sentimos dolor, sentimos sentimiento, a veces se nos sale la lágrima y todo, pero en la fe, en el cristianismo, andamos, como dice, por la fe. Entonces, bajo el dominio, no estamos a veces ligados. Estas emociones deben de estar bajo el dominio de Dios. Pero también nos afirma algo importante sobre el carácter de Dios. Fíjense que vimos la historia de Caín y Abel, pero vimos también el carácter de Dios. ¿Sí se dieron cuenta? Que a pesar de que antes de que Caín fuera a hacer lo que iba a hacer, Dios le advirtió. El pecado está a la puerta. No sabes que si hicieres bien, o sea, Dios a veces lanza advertencias a nosotros en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, como padres y como seres humanos. Dios nos manda advertencias, porque Dios, en el capítulo que vimos de Génesis con Caín y Abel, Dios es misericordioso. Todos nos sabemos porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí lo han oído, sí lo han escuchado, ¿no? Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, pero todo aquel que no atiende a su voz, hay repercusiones, ¿sí o no? Yo digo que sí, porque a mí me ha pasado. Hay repercusiones que a veces acarreamos toda una vida. Y vaya que nuestra vida, cuando más, 90, 80. Pero en aquel tiempo solamente pongas a pensar. 365 años vivió Enoc y tú con 80 y yo con 60, 70. Señor, ya llévame. Entonces, cuando vemos esto, también nos afirma lo importante del carácter de Dios, que Él es misericordioso. Es por eso que Él siempre nos da la oportunidad de algo muy importante en el cristianismo: arrepentirnos y de corregir nuestros malos caminos. Esa palabra ténganla mucho en su mente, porque Enoc, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Caminó con Dios. Y en esta tarde es para nosotros ponernos a pensar de que si estamos caminando con Dios, si verdaderamente en los 20 años que tienes de carrera como cristiano estás caminando con Dios, porque Cristo viene pronto. Otra lección importante de esta historia es el dar lo mejor a Dios, como Abel y Caín. Abel dio lo mejor a Dios y Caín dio lo mejor de sus emociones o de su trabajo. Todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es muestra de su bondad para con nosotros, sus hijos. Debemos estar agradecidos y eso se debe reflejar en nuestras ofrendas a Dios. Ahora muchos vienen, entonces es lo que traigo al alfolí. No, nuestra ofrenda, nuestro diario vivir, nuestra mente, alma. Por eso es que la palabra nos enseña: y amarás a tu Dios con todo, ¿qué? Toda tu alma, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, o sea, todo tu ser. Démosle a Él lo mejor de nuestro tiempo, nuestro talento y claro, también nuestras ofrendas.
Damos gracias a Dios por todos aquellos que en las iglesias o en la iglesia dan su tiempo para trabajar, para invertir el tiempo, los que llegan temprano, los que trabajan en la obra, los que limpian, los que vienen y toman un tiempo para dar comida a gente que necesita. Eso es tiempo, es una ofrenda que tú das. No es obra para que te gloríes, hello, no, porque ya andamos por fe, ¿sí o no? Andamos por la fe y ahora la fe provoca acción. Porque una fe sin obras está muerta. Pero si nos llenamos la boca de que soy cristiano, y tampoco es para jactarnos de cuánto damos nuestro tiempo o tu talento, que aunque sea un talento de un ministerio de alabanza, de niños, de jóvenes, es lo que le podemos, es un poquito de lo mucho que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Me explico? O el ir a recoger a alguien, o tus ofrendas, tus diezmos, tus ofrendas, tus donaciones, que gracias a Dios por los que apoyan esta obra y apoyan muchas obras o apoyan misioneros también, que tarde que temprano a lo mejor vamos a tener que tener una ofrenda especial para misiones, y eso muy pronto también se va a ofrecer para ayudar a personas que donde tú y yo no podemos llegar. ¿O hay alguien que quiera ir aquí a Europa, África? Para mandarlo. Yo puedo decir, yo apenas si llegué aquí me quedo. Ahora irme para otro lado, pues no. Fíjense que los héroes más grandes son aquellos que son el medio humano que Dios utiliza para cambiar a las personas. O sea, tú eres una herramienta que Dios, un vaso que Dios utiliza para poder cambiar la vida de una persona. ¿Sí sabías? Por tu fe. Porque crees en un Dios de vivos, no un Dios de muertos. ¿Cuánto creen que Dios está vivo? Y más aún, vive en ti y vive en mí. Somos el soplo de Dios, esa vida para el bien de ellos, de estas personas. Ahora para tus hijos, cuánto y más. Y para la gloria de Dios. Ninguna gloria nos llevamos nosotros. Toda la gloria es para Él, para Cristo. Estos verdaderos héroes que vamos a ver o estamos viendo, que marcan un impacto eterno, son invariablemente las personas más, ¿cómo les podemos? Inesperadas o comunes, como tú y como yo. De lo más vil, de lo que no era sabio, Dios nos escogió a nosotros. Es por gracia que estamos no tanto predicando, es por gracia que Dios nos salvó, hermanos, de una muerte eterna. Fíjense que Primera de Corintios capítulo 1, 26, si ustedes se enfundan rápido su Biblia, puede ir corriendo a Primera de Corintios 1, 26. El apóstol Pablo dice, pues mirad, hermanos. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿qué hizo Dios? Te escogió a ti. ¿No te alegra eso? Que alguien puso su mirada en ti. Bueno, hagamos un lado tu esposa o tu esposo, ¿verdad? No se aceptan devoluciones, así como nos agarraron, así ya estamos. Pero Dios puso su mirada en nosotros. ¿Sí me explico? Puso su mirada en mí. El Dios, el que creó los cielos y la tierra, dice, de lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. En otras palabras, Dios obra por medio de personas a quienes el mundo considera débiles, necias y poco calificadas. Pero también Dios utiliza personas calificadas, personas estudiosas. Vemos un ejemplo rápido, Pedro y Pablo. Pablo era un hombre, estudiado, sabía mucho, o sea, era del Sanedrín, o sea, de gente que había estudiado bastante, se había preparado, pero Pedro era ¿qué? Pescador. ¿Se acuerdan? Qué diferencia, ¿no? Diferencia, es como un abogado, que los abogados por lo regular transan, no todos, pero algunos. Pero es como si vieras a otra persona que trabaja a lo mejor, no sé, no es por menospreciar el trabajo, todo trabajo es útil, es de bendición para la tierra, es de bendición para las personas, pero a comparación de un abogado con un ladrillero o alguien que trabaja, y usted se va a poner, no, un ladrillero gana bien, mira sus casas, pero a comparación, ¿no? Un abogado es miles y miles de dólares. Es una comparación, o alguien que barbecha la tierra o que trabaja en la tierra, una persona. Nuestra oración, hermano, en esta tarde por cada uno de los que estamos de aquí a medida que estamos estudiando esta serie, es que solo pongamos nuestros ojos. Es la intención de esta serie de poner nuestros ojos firmemente en Él, como lo dice más adelante en Hebreos 12:2. Ahí vaya Hebreos otra vez. Hebreos 12:2 dice así: puesto los ojos ¿en quién?
en Jesús. ¿Jesús qué hizo o quién es? Es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, puesto los ojos en Jesús. Aquí, aunque entendemos, hermanos, los que tenemos un liderazgo, los que tenemos un cargo dentro de la iglesia, que debemos de ser ejemplo para los demás, ¿no? O sea, estamos en esta parte de aquí, nos hacemos vulnerables cuando alguien se para aquí enfrente, porque no solamente ustedes nos notan aquí cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo somos afuera, cómo somos en casa. Entonces, todo eso, esa parte nos hace vulnerables, pero Dios nunca falla, hermanos. ¿Verdad? Dios nunca te va a fallar. Como seres humanos podemos a lo mejor fallar. Y no estoy hablando el paraguas, no, sino que entendemos nuestra humana debilidad, que totalmente debemos depender de ¿quién? De Dios, de Cristo y su palabra. Nuestra humana debilidad va a fallar y no es excusa, ni mucho menos pretexto para decir, entonces si me ven fallando, no. Es que debemos de caminar como caminó Enoc, como Abel y como Noé y como Abraham y como Caleb y como José y como Josué y como... ¿Le sigo? Usted ha leído todos los que aparecen, como Sansón, también aparece Sansón, aunque todos saben la historia, ¿no? Perdió los ojos por andar mirando lo indebido. No se crean. No se crean. No, es que simplemente era para la distracción, pero bueno, aguas que no te saquen los ojos, Reconociendo que junto con estos héroes, aquellos que ponen su confianza en él no serán nunca avergonzados. Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice así, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hoy estudiaremos pues la vida de Enoc, y el título es Enoc. Muy sencillo, ¿verdad? Aquel que caminó con Dios por la fe. Muy sencillo, porque ahí lo dice. El nombre de Enoc es un nombre masculino de origen hebreo que significa dedicado. Otro significado es entrenado o disciplinado. Imagínense, fíjense. Antes los nombres eran muy atendidos, de que lo que le ponían es que eran así, eran personas, o sea, reflejaban su forma de ser. Enoc es el nombre de varios personajes bíblicos. Por mencionar algunos, Enoc, hijo de otro que tuvo Caín cuando fue expulsado, cuando fue marcado y Caín pecó. De hecho hay una ciudad que usted la ve que Caín le puso, la ciudad de Enoc, el nombre de la ciudad fundada por Caín, a la cual le dio el nombre de su hijo. Ahí está en Génesis 4:17, usted lo puede leer en casa. Pero también aparece este Enoc, hijo de Jareb, que fue de la descendencia de Set. Acuérdense que Abel murió, ¿sí se acuerdan? Y de una u otra manera Dios, en su sabiduría y por la promesa que había hecho en Génesis, cuando la mujer y el hombre pecaron y se dejaron convencer, bueno, tuvo a Caín, el primero, y luego Abel. Abel muere y luego le da otro hijo que se llama Set, y viene de esa cadena, de esa cadenita o de esa descendencia. Entonces este era el hijo que engendró, era hijo de Jareb. Y Enoc engendró a Matusalén. Ahí está en Génesis capítulo 5:18. Es simplemente una pequeña reseña de quién era Enoc. Y hay otro Enoc, hijo de Rubén, también transcrito como Hanoc. Ese está en Génesis 46. Pero Génesis 5:24, vaya conmigo a Génesis 5:24, rápido. Vamos a ver varios pasajes o algunos. Génesis 5:24 lo dice y lo habla de esta manera. Génesis 5, capítulo 24, ahí vayas. Génesis está a lo último de su Biblia. ¿Sí? No, al principio. Génesis capítulo 5, versículo 24. Si usted andaba por la última, siguió mi voz, y no lo que usted pensaba que estaba al principio. Génesis 5, versículo 24. Vamos a ir un poquito más tranquilo con la lectura. Déjeme, me voy yo porque hay algunos textos que ya los traigo aquí escritos, otros para ganar tiempo los tengo ya puestos en la computadora, pero Génesis 5:24 dice así, y voy. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y luego dice, vivió Matusalén 180 años
187 años y engendró a Lamec. Pero en el versículo anterior, en el versículo 18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. O sea que Jared era padre de Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos. ¿Se imagina toda la 800 años, hermano? Santo Padre. Dice, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. ¿A los cuántos años lo tuvo? 162. ¿Qué hubo? Bueno. Dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Y tú dices, no, vivió mucho. No, hay uno que vivió más, ¿verdad? ¿Sí? Y es un hijo de Enoc. Fíjense qué tremendo. Enoc, hermano, caminó pues con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Solamente 2 hombres tuvieron la experiencia de que Dios los trasladó vivos, o mejor decir, sin experimentar la muerte y ser traspuestos. Uno fue Enoc y el otro fue Elías. Gracias, hermana. No, es que para ponerlos a pensar un poco, ¿quién fue el otro? ¿Quién fue el otro? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? No, nosotros. Bueno, si Cristo no viene, imagínense, ¿no? Fíjense que la palabra traspuesto o sacado viene de la palabra griega. Bueno, no se la voy a mencionar porque muy apenas masticamos el inglés. Pero esta palabra significa transferir a otro lugar. Transferir a otro lugar. Tiene sinónimos como mover, desplazar, trasladar, trasplantar. Viene del latín también de trasponer, mover a un lugar distinto. Entonces no nos está dando la intención de decir Enoc murió, sino él fue trasladado, movido. Pero a veces dice uno, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál era el propósito? También aparece traspuesto, poner a alguien o algo más allá, en un lugar diferente del que ocupaba. O sea, estaba como usted y como yo en esta vida, respiraba, comía, todo lo que usted hace, pero fue trasladado, movido. Es una acción y efecto de trasponer o trasponerse. Es una fuga o ocultación de una persona para huir. Y me llamó la atención esto, y librarse de algún peligro. Sí saben lo que va a pasar después, ¿no? Con Noé. Entonces Enoc fue traspuesto, fue quitado. Acuérdense que la iglesia es un tipo de lo que sucedió con Enoc. La iglesia va a ser arrebatada porque se viene la ira de Dios. Hello. O sea, esta es una historia de Enoc que nos demuestra que Dios siempre advierte y nos pone alertas de lo que se viene o de lo que va a pasar. Y la iglesia cristiana tiene años, siglos o miles de años predicando el evangelio, aunque sea en el Antiguo Testamento. Siempre se ha hablado de esto. Enoc es considerado un héroe porque se mantuvo firme e íntegro durante un largo periodo de tiempo. Ahora, se opuso con valentía a los falsos de su época, confrontando con coraje las opiniones públicas de la sociedad en la que él vivía. Caray, ¿cómo saber eso si lo único que se escribe de Enoc? Bueno, vaya conmigo a Judas. Sí, hay un libro en su Biblia que se llama Judas. Está antes de Apocalipsis. ¿Qué le parece si me acompaña a Judas? Solamente tiene un capítulo. Por eso es que casi no se salta de Pedro, Juan y todo. Y nos saltamos a Apocalipsis y saltamos Judas. Sé que el nombre a lo mejor muchos no nos gusta, pero Judas, pues hablan de que era uno de los hermanos de nuestro Señor. Pero Judas 14:15 dice: de estos también profetizó Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Profetizar es predicar, hablar, decir lo que estamos haciendo en esta tarde, de anunciar un mensaje. Pero Judas 14:15, ¿lo tiene mi hermano? Listo, ahí está, mira y ve. Si existe Judas, y léaselo. Está bien cortito, no tarda ni, ¿qué será? Un minuto, fíjese, el hermano es bueno para leer. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán. ¿Cuál era en número? El séptimo de Adán, diciendo, he aquí, diciendo Enoc,
He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí está Enoc, hermanos, profetizando antes del diluvio, porque ni modo es que fue cuando se lo llevó Dios, pues cómo, ¿no? Tuvo que ser antes del diluvio. Acerca de la segunda, de alguna manera estaba predicando o estaba animando de la segunda venida de Cristo para juzgar incluso en medio de una civilización corrupta y perversa. Fíjense que esas palabras todavía, bueno, vino el diluvio, pero aún siguió la raza, aún siguió a la raza humana y todo, pero es una profecía o es un mensaje para nuestros tiempos, y más cuando esta generación, ¿qué hace? Son murmuradores, querellosos y andan según sus propios deseos. Pero Enoc caminó con Dios, no bajo sus deseos. Él profetiza esto, tan malvada que el Señor decidió destruirla en el diluvio. Enoc se negó a llevar acuerdos o a llegar a acuerdos con el mundo. A veces sin duda se sintió solo, como muchos de nosotros a veces, como si todo el mundo entero o como la iglesia hoy en día, la verdadera iglesia, estuviese en contra de él. Sin embargo, Enoc se mantuvo firme en el Señor, como usted y como yo nos queremos y deseamos mantenernos firmes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Firmes en el Señor. El autor de Hebreos resume el legado de Enoc en el versículo 5 de Hebreos 11 con estas profundas palabras que acabamos de leer. Pero por la fe Enoc fue traspuesto. Y fíjense que antes de que fuese traspuesto, dice la palabra en Hebreos 11:5, tuvo testimonio. Esa es la parte esencial de la vida de Enoc, de que no solamente nos quedamos con que fue traspuesto, sino que la parte que me llama la atención es que tuvo testimonio. Y la palabra testimonio, si la buscamos en el original, es martureo, donde se deriva la palabra mártir. Y lo que quiere decir que fue un mártir de su tiempo, que no congenió con el mundo de aquel tiempo, que no se dejó llevar por sus deseos carnales, sino que fue un testigo de Dios, sino que se puso a testificar de Dios, se puso a testificar de que sí se puede vivir una vida. Y dice a lo último de Hebreos 11:5 que agradó ¿a quién? A Dios. Vivimos a veces toda nuestra vida tratando de agradar a las personas y más al esposo o a la esposa, ¿sí o no? Pero ¿y Dios? Pero ¿y Dios? Enoc, fíjense que no se habla de la familia de Enoc, la de Noé sí, la de Lot también se habla, ¿se acuerdan? La esposa de Lot estaba tan embebida en Sodoma y Gomorra que el final de su vida fue convertida en sal, tan bebida. Y a veces nosotros estamos tan embebidos o tan llenos del mundo como cristianos que a veces cuando algo se nos quita del mundo volteamos atrás para volver a tomarlo. Pero Enoc, él se mantuvo y fue un mártir. ¿Mártir de qué? No lo apedrearon. ¿Quién fue el primer mártir en el Nuevo Testamento? Esteban. Aquí no habla de que Enoc fue traspuesto. Acuérdense que Abel ya lo había matado su hermano, ¿se acuerdan? Y Dios le advirtió a Caín y se hizo esto. O sea, Caín todavía, fíjese qué tremendo, Caín todavía preparó y lo llevó al campo, hermano. O sea que le tendió la cama para matarlo. ¿Te has encontrado con amigos o hermanos o personas que te tienden la cama? El tender la cama es como que te tienden la trampa para que caigas redondito, ¿sí o no? Y en la vida así a lo mejor nos ha pasado. Y lo que vemos es de que Enoc no se contaminó, no permitió eso. Y Abel, ¿por qué Dios permitió que Abel, un hijo de Adán y Eva, y presentó una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios? Y fue el primer homicidio dentro de la Biblia. Y Enoc, uno de los descendientes también de Adán y Eva,
era a lo mejor tataranieto de Adán, porque era el séptimo. Y dice uno, ¿por qué él no conoció muerte? Bueno, esta es la providencia y la soberanía de Dios, ¿no? Que es lo que debemos de entender. Sorprendentemente, Enoc lo hizo no solo durante algunas décadas. Eso es lo que más me impacta, hermano. Cuando estaba leyendo digo, lo que más me impacta. Porque algunos llevamos 1 año, 2 años en el cristianismo, 3 años y ay Señor, ya ven por mí. Enoc vivió 365 años caminando con Dios. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Y nosotros a los 3, 4 años ya queremos entregar el equipaje. Y dice uno, bueno, ¿cómo es que esta gente aguantaba? Por fe. Porque habían creído una promesa. Por eso le dije, Dios nunca falla. ¿Sí o no? Dios nunca falla. Lo hizo no solo durante algunas décadas o unos cuantos años, como usted y como yo. Porque mire cómo nos anda hoy, ¿no? Batallamos para venir a la iglesia. Batallamos para predicarle a alguien de la palabra. Nos da vergüenza a algunos. No, es que ¿qué van a decir de mí? Ay, es que me van a desheredar. Imagínense. Él lo hizo durante 365 años, vivió Enoc y desapareció. Enoc era un hombre con nuestra misma naturaleza. Cuando hablamos de héroe, no te pongas a pensar en Iron Man o Hulk, o eso somos nosotros. Hulk nos ponemos verdes cuando no nos dan la comida a tiempo y está fría, ¿verdad? Imagínense. Entonces, él era una persona de nuestra misma naturaleza, no era un superdotado. La única diferencia es que Enoc, vuelvo a decirlo para que se le quede, Enoc caminó con Dios. Hay una gran diferencia cuando caminamos con Dios y cuando a Dios decimos caminar con Él, pero en toda nuestra vida lo hacemos a un lado. Lo hacemos a un lado. Es como cuando estamos, déjeme nomás simplemente salirme de un poquito, hacer un paréntesis. Es como cuando estamos nosotros acortejando a la novia o acortejando a la pareja y todo, y tenemos nuestro carro. Al principio vamos, le abrimos la puerta y todo, y súbase, querida mía y amada mía. Pero pasan los años, después de 3, 4, 5 años, 23 años, o 23 años lo digo por mí, y a veces se nos olvida. Y más bendita, ¿cómo se llama? Tecnología, ¿no? Ya está abierto el clic, el botón, ¿no? Ya te lo abrí. O sea, a veces se nos descuidamos esos pequeños detalles en cual se nos olvida de que Enoc era un hombre de la misma naturaleza que nosotros. Fíjense que el mundo de Enoc era algo distinto al nuestro en cierta manera, porque la tierra aún no había sido destruida por el diluvio, ni acomodada de su actual forma por el diluvio. Acuérdense que todo estaba hermoso, hermano. No había contaminación, ¿verdad? No había gente que tú vas caminando y la bolsa de McDonald's se tira. Si eres uno de esos, párate y recógela. No ensucies el planeta. Entonces, todo esto, la esperanza de vida se medía, hermanos, antes no era en años. ¿En qué se medía? En cuántos siglos vas a vivir, Enoc. No, pues yo espero llegar a los 500, 600. Y ahorita si nos preguntan, ¿y tú cuántos? No, pues si puedo llegar a los 60, pues ya, es de gane, ¿sí o no? ¿He oído gente así? No, y al 80, pues ya el Señor se pasó de soberano conmigo. Pero en aquellos tiempos, estuvimos hablando un poco de que uno vivió 912 años, 908. Matusalén, el de Enoc, el hijo de Enoc, o de la descendencia de Enoc, ¿cuántos vivió, hermano? 969. Y nosotros a los 69 ya nos anda. Nos faltan 900. Imagínense. Fíjense que Enoc nació solo 622 años después de la creación, más o menos, 600 y pico años. O sea que la tierra estaba casi 0 millas, ¿no? ¿Cuánto les gustan los carros 0 millas? Que no le duela nada. Bueno, a la tierra no le dolía mucho, además que hubo algo que perturbó la tierra, que dañó la tierra y al ser humano. Y eso se llama el pecado. No había a quien culpar de que, mira, ves, el mismo carácter, como le dijimos, el mismo carácter que tu tatarabuelo. No había, hermanos. No había, porque de todas maneras el tatarabuelo alcanzaba a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Y luego, pues ¿a quién le echaba la culpa? A Caín y Abel. ¿A quién salieron? Pues a Adán y a Eva, nada más. Es el séptimo de la generación desde Adán, hijo de Jared, como lo dijimos. Su hijo Matusalén vivió 969 años. ¿Ya aprendió algo usted ahora en esta? ¿Cuántos años vivió Matusalén?
969. ¿Verdad? Su nieto Lamec de Enoc, cual fue el padre de Noé. Su bisnieto fue Noé, el conocido constructor del arca. A pesar de la belleza del mundo antes del diluvio, la presencia del pecado en el mundo había corrompido todo lo que vivía allí. ¿Sale? Los efectos de la caída se dejaron sentir inmediato después de que Adán y Eva desobedecieran a Dios. ¿Cuál es el asunto de este asunto? La obediencia y la desobediencia. Y Enoc decidió la mejor parte, que fue obedecer. Yo siempre lo he dicho, ¿qué prefieren de sus hijos? ¿Que sean hijos desobedientes o obedientes? Obedientes. Pero usted también fue hijo. ¿Y qué fue? ¿Ve cómo cambia? O sea, mis hijos sí quiero que sean obedientes, pero como hijos, ¿cómo fuimos? Entonces, con eso tenemos que bregar. Pero ¿sabe qué es lo que va a hacer? Humanamente, pues no vamos a poder conseguir mucho. A lo mejor sí, una buena moral y todo, pero en lo espiritual, en la palabra de Dios, nos da cómo es que tenemos que enseñar a nuestros hijos. A pesar de todo eso que había en el pecado, en el mundo, el hijo mayor de Adán, Caín, mató a su hermano Abel, el menor. Fíjense que en 4:8 ahí lo dice. Y Caín, su hermano, le dijo Caín a su hermano, vuelvo tantito con Caín, salgamos al campo. Mira qué tremendo, qué mente ya tenía Caín. Y tú dices, pero ¿quién le enseñó eso? Mira, es que es el muchacho del vecindario que se anda metiendo con él y mira, y lo anda haciendo hacer cosas. No, hermano. A veces dice, no, es que tengo que dejar a mis amigos porque no, es que el pecado está en nosotros. Tú decides, hermano. El Señor ha puesto la libertad de decidir. Y aquí lo vemos con Caín y Abel. A Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero Dios ya le había advertido a Caín. A nosotros se nos advierte muchas veces y nosotros queremos buscar culpables. No, es que mi amigo, el compadre, y es que la comadre, somos nosotros a veces. Tienes que tomar una decisión como Enoc la tomó, como Noé la tomó, como cada uno de ellos, como Set la tomó, como Lamec la tomó, como Matusalén, de servir y agradar a Dios. Y la historia, espérese tantito, porque nos quedamos con que Caín, porque vemos que hubo una descendencia de Set, pero hubo una descendencia de Caín. Ahí en Génesis 4:23, la historia empeora con Caín. Por eso le digo, cuando tomamos malas decisiones y Dios nos advierte y luego no lo hacemos, desobedecemos, va a haber consecuencias, ¿sí o no? Ok, ahí estamos todos en ese mismo sentido. Va a haber consecuencias, porque la consecuencia de con Caín, dice Génesis 4:23, y dijo Lamec a sus mujeres. Lamec, ¿quién era? Un descendiente de Caín. A sus mujeres, ahí está la persona que era infiel, que tenía 2 parejas, tenía 2 mujeres. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Fíjense que era polígamo ya, un descendiente de Caín. ¿Sí ven? De mal en peor, de mal en peor. Y hasta que uno pone el freno de manos y dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y nos acomodamos a la voluntad de Dios, es donde Dios cambia nuestra vida. Y ahí para eso es el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados. Porque después, Génesis 1, Génesis 2, 3, fíjate qué tan rápido se fue. En Génesis 6:5, el escritor escribe esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿En dónde? En la tierra apenas creada. Y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, de ellos era el continuo solamente el mal. Somos hacedores de maldad, hermano. Si Cristo no está con nosotros, si Él no cambia nuestra mente, alma y corazón y todo nuestro ser, seguiremos en esa calle, decimos en México, andas por la calle de la amargura, sufriendo por malas decisiones. Dios decide pues inundar al mundo entero. Eso es lo que hace que ejemplos de hombres justos como Enoc sean notorios, hermano. Puede ser tu vida, que tu vida sea notoria para la gloria de Dios, para la honra de nuestro Señor Jesucristo, como joven, como persona, como esposo, como esposa, de mantenerte caminando con Dios. Mas él decidió y luchó contra la corrupción y caminó con Dios durante 3 siglos, no 3 días de ayuno y oración,
como ahora se publica en Facebook, terminan sus 40 días de ayuno y todo y vuelven a caminar. ¿En dónde creen? En el pecado y en el mundo. Pero se jactan de 3 días de ayuno, oración, me voy a meter y todo. Aunque no creo que hay mucha gente que la ha cambiado, sí. Pero por los frutos se conocen. Ni 3 años de victoria tuvo Enoc, no. O 30 años ya en el evangelio. Cuando decimos tengo 30 años. Y nos jactamos de andar 30 años y parecemos de 1 año. O que apenas nos vamos convirtiendo. Sino 3 siglos. Hermanos, ¿anhela usted hoy decidir terminar lo que le falte de su vida caminando con Dios? Ahora sí, hasta que la muerte nos lleve con Él, no nos separe, porque juntamente estamos con Él, estamos unidos en Cristo. Ese impacto es especialmente evidente en la vida del bisnieto, o sea, en Noé. Aunque Noé más o menos nació 60 y tantos picos de años después de que Enoc fuese traspuesto, el testimonio de Enoc le habría transmitido mediante su padre y su abuelo. Según Génesis lo dice en el 6:9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Otro que menciona la Biblia que caminó Dios con Noé, así como él había hecho su bisabuelo Enoc. Pedro dice acerca de Noé, Noé fue pregonero, o sea, un predicador de justicia en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:5 dice así: y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense lo que hizo. Eso vamos a hablar Noé más adelante. Pero un modelo que indudablemente aprendió de los relatos que oyó del ministerio de su bisabuelo o de la vida de su abuelo. Acuérdense que también hay un joven llamado Timoteo, que su abuela y su madre conocían las escrituras, conocían la palabra. Así que no tengamos por menos aquellos que son padres, abuelos, bisabuelos o personas que te quieran inducir a vivir una vida agradable a Dios y que camines con Dios. Como Enoc, hermanos, igual Noé confrontó la corrupción de su cultura. Enoc lidió con las mismas tentaciones que tú estás lidiando ahorita, nada más que sin teléfono o sin internet o sin internet. Él confrontó, pero también había tentaciones, temores. ¿Cuántos aquí tienen temores de quedarse solo? Es que a veces se nos viene a pensar acerca de eso, de que bueno, y si me muero, ¿quién va a cuidar de mi esposa? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? Bueno, Dios sabe y tiene el control de las cosas. O si pierdo a mi pareja, a mi esposa, ¿quién va a limpiar el baño? Pues yo. ¿A qué le tememos? ¿A limpiar el baño? O sea, imagínense, o a limpiar los trastes o cosas así. Dice uno, bueno, o sea, sí está el sentimiento ahí, pero si somos hijos de Dios, pues Él está con nosotros y nos cuidará. O debilidades que han plagado a todos los hombres y mujeres desde la caída. Aún así pudo demostrar una justicia persistente. Enoc, como todos nosotros, claro, él era pecador. Nacemos en pecado, pero él fue por la fe, dice la palabra en Hebreos 11, por la fe, por la gracia de Dios fue salvo y capacitado por el mismo Dios, un espíritu que salvó su vida, que le puso la fe a la promesa que sus padres le habían enseñado mediante una fe obediente. Enoc caminó con Dios porque fue obediente. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Piénsalo. No nomás digamos amén por decir amén. ¿Cuántas veces Dios, y vuelvo a insistir en esto, porque cada vez que veamos este tipo de serie o de este tipo de temas, cuántas veces Dios te ha hablado? Y tú has dicho, sí Señor, lo creo, amén, pero al otro día no lo hacemos. Lo dejamos para otro día. Fíjese que Hebreos, y esto es la parte que nos cae más peso a nosotros. Hebreos 12:1, vaya rápido a su Biblia, porque por tanto se dice, bueno, a todo lo que leen ustedes en Hebreos 11:1 y termina diciendo en Hebreos 11 y luego empieza el 12, dice, por tanto, a todo lo que hablamos de la fe de Enoc, de la fe de estos hombres de fe, nosotros también, o sea, ¿quiénes? Usted y yo, teniendo alrededor
nuestro, hablando el escritor, o sea, él se incluía, pero también nosotros, lo de este tiempo y lo del tiempo del escritor, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ahora este escritor dice: despójense de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense que otra traducción dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué nos hace el pecado? Tropezar fácil. Fácil, hermano. En un abrir y cerrar de aplicaciones, en un abrir y cerrar, o en un momento en un restaurante, ¿qué tanto nos hace? Ser coquetos con la ¿cómo se llama? Gracias. Con la mesera. No, o sea, ¿qué tanto nos lleva? ¿Qué tanto? Y digo cosas porque es un momento, hermano, es un momento. Nos hace tropezar. Y dice también ahí en Hebreos, en otra traducción: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. He oído por ahí un cliché que dice: saca en ti el campeón que tienes dentro. Y este texto, cuando lo leí, dije: no, si Jesús es el campeón y lo saco, ¿qué onda? ¿No? ¿Me explico? Es algo irónico. Pero si Jesús es el campeón, yo no soy un campeón, hermano. Esos clichés que a veces quieres: soy un campeón, deshaces tus vestiduras, y cuando ves y te enfrentas a la vida, tú dices: no soy nadie. No, el campeón, el que hizo todo, fue Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Pero Enoc, un hombre que caminó con Dios, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Ese es Génesis 5:21. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿No se le va a olvidar? 365 happy birthdays para Enoc. Imagínate. En menos de 50 palabras aquí, en este pasaje, se nos dice 2 veces la palabra caminó con Dios. Eso es todo lo que nos dice el Génesis, el carácter de este hombre, que él caminó con Dios. Y vuelvo a preguntar la pregunta que hice al principio: ¿cuántos de aquí caminamos o queremos caminar con Dios? No es fácil, hermano, porque como vimos prédicas pasadas, a veces hay que poner la otra mejilla, ¿no? A veces se nos va a quitar la vestimenta, y el Señor dice: dale la capa también. No solamente le des la túnica, dale la capa. A personas que nos hieren. Todos los anteriores, desde la edad que vivió, si usted llega a ver Génesis anterior de toda la descendencia de ellos, todos decían: y murió Jareb, y murió cada uno de ellos. No toda la descendencia se vino, pero a Enoc se menciona como que desapareció porque le llevó Dios. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Casi 7 siglos después de que Adán y Eva habían caminado con Dios, hay alguien que tiene comunión con Dios de forma diaria e íntima. Caminar con Dios es decir que Enoc agradó a Dios. El mismo pasaje lo dice. Lo que tú haces cada día, lo que yo hago cada día, que te paras en la mañana, le das gracias a Dios, te tomas tu tacita de café o té o mate o lo que tomen cada quien, algunos coca, su pan y todo. ¿Lo hacemos para agradar a Dios? ¿O para qué lo hacemos? ¿Para hacernos sentirnos bien nosotros? ¿Cómo es tu vida agradando a Dios? El autor de Hebreos se refiere de esa manera porque por la fe Enoc fue traspuesto, y él a lo último dice: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que nuestros hijos puedan ver de que nuestro testimonio es para agradar a Dios, aunque a veces no lo entiendan o no lo lleguen a comprender. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tengo que tocar? ¿Por qué tengo que estar en este evento? ¿Y por qué? Es que tengo alguien dijo por ahí, ¿verdad? Es que también tengo vida. Alguien dijo: también tengo vida social. Sí, es cierto, tenemos vida social, pero que en tu vida social esté Dios, ¿no? Que esté Cristo en tu vida social, con tus amigos, que puedan ver una diferencia.
porque Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra caminar, agradar a Dios, es porque Enoc buscó agradar a Dios, le agradó y estuvo con Él y en comunión con Él todo el tiempo. Pero a veces nos preguntamos, bueno, ¿y esto de agradar a Dios, qué se necesita? Pareciera como que hay que hacer cierto tipo de requisitos. Y mira, voy aterrizando el avión. ¿Qué se necesita para esto? ¿Por qué caminar con Dios? Lo primero es el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados. Porque si seguimos pecando, ¿cómo podemos agradar a Dios? Si no nos arrepentimos de nuestras obras, nuestros pensamientos y hechos, la Biblia aclara muy bien que para las personas puedan tener una comunión con Dios, porque Cristo vino a hacer las paces entre Dios y la humanidad. Él perdonó nuestros pecados. Primero se debe reconciliar con Él, a fin de arreglar mi condición pecaminosa. Para que los pecadores estén de acuerdo y en armonía con el Señor, sus pecados, nuestros pecados debieron o deben de ser perdonados, nuestros corazones limpiados y hechos nuevos. Porque Corintios habla de modo, o la Biblia nos lo dice, de que si estamos con Él, nuevas criaturas somos. Él nos da la segunda oportunidad de todo esto. Enoc era un hombre salvo por la gracia divina y había pasado de ser enemigo de Dios a ser un amigo de Dios. Romanos 5:10 dice Romanos, porque si siendo enemigos, ¿siendo qué, hermanos, somos? ¿O éramos? Enemigos. ¿A quiénes les gusta tener enemigos? A nadie, ¿va? Bueno, nomás publica algo de Jesús en Facebook y verás. O predica algo de que tú piensas, no, es que yo pienso esto, yo pienso el otro, yo pienso aquello, y yo no estoy de acuerdo con este movimiento que hay de la banderita y todo. Uy, hermano, la banderita del arco iris, no, es que la palabra de Dios dice esto y todo, y empiezas a tener enemigos. Pero dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, usted y yo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de alguien. ¿De quién? De su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Sabe que a Dios le encantan las reconciliaciones, hermano? Siempre Dios quiere que en cualquier situación, hermano, que tengas tú con alguien, reconcíliate. Haz las paces. Pide perdón o acepta el perdón. Porque no podemos decir que vamos a entrar al cielo si no hacemos lo mismo, porque de gracia recibimos, de gracia damos. No, yo no voy a perdonar. Yo no voy a perdonar a mi papá. No, es que es tremendo y todo. Y de repente ring, suena el teléfono y es tu papá y está en el lecho de muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir así? ¿Lo vas a dejar que se vaya así? ¿Y cómo vas a estar? O sea, hay cosas que tenemos que aplicar. Porque si fuimos enemigos con Dios, Dios actuó, hermano, para que fuéramos perdonados. ¿Cómo no perdonar nosotros? Enoc entendió, como lo explica Hebreos 11:4, porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, por lo cual y por ella, el antecedente en lo cual y ella fue la fe. Por eso andamos no por sentimientos ni por emociones, andamos por la fe. Y si la fe nos dice, perdona, ama, reconcíliate, ¿qué debemos de hacer como hijos de Dios? Amar, perdonar y reconciliarnos. Enoc no se caracterizó por un duro legalismo, no, sino gozó de la íntima comunión con su Creador. La gente supone que en el Antiguo Testamento se enfoca en solamente reglas y reglas, pero como demuestra el ejemplo de Enoc, el corazón de la verdadera religión siempre se ha centrado en la comunión constante con Dios. Por eso el Padre Nuestro es tanta intimidad que dice el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Esa es una comunión con el Padre. Y este pasaje del Padre Nuestro no es para que lo tengamos repetidamente, es un ejemplo de cómo acercarnos, de cómo tener intimidad con Él, en que nuestras propias palabras se oiga nuestra necesidad de ese Padre celestial que está en los cielos y que habita en nosotros. Fíjense que así como Noé, así como Abraham caminó con Dios y recibió bendición,
Fíjense que Abraham también, vamos a ver, como Enoc caminó con Dios, evitó la muerte, porque Dios así lo puso. Ese tipo de comunión es lo que Dios desea y provee. Ahora, como Jesús lo dijo a las multitudes, ¿qué dijo Jesús? Mateo capítulo 11, versículo 28. Y es la invitación que el Señor te hace en esta tarde a cada uno de nosotros. Déjeme, se me fue la 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Incluso hoy Dios está buscando personas. Tú piensas, o nosotros venimos que pensamos de que, no, pues cuando he hablado con gente que dice, sí, cuando yo pueda, yo busco a Dios el domingo, el tal día. Pero ¿qué cuando Dios te busca a ti? ¿Qué cuando Dios toca la puerta? ¿Qué cuando Dios toca la puerta de tu vida? Él está viendo la necesidad, está buscando personas que acudan a Él pidiendo ese perdón. Señor, perdóname, en base al sacrificio en la cruz, y que caminen con Él. Fe en el Señor. La fe en el Señor es esto, hermano: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una frase de la Biblia que aparece en Hechos 16, un texto bíblico 31. Pero en la Biblia, creer en Jesucristo significa confiar plenamente en Él. Pero no solamente se queda ahí, sino obedecer sus mandamientos. ¿Sale? Es obedecer. Se trata de creer y obediencia. Esto convierte a la persona en un discípulo obediente de Jesús. Creer en Jesús también significa configurar la vida a partir de Él. Que tu vida es diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay una promesa: las cosas viejas pasaron. He aquí, o sea, el he aquí es de que ya, hoy, si tú lo crees y quieres obedecer y ser un discípulo, he aquí todo es hecho nuevo. Una segunda oportunidad de vida. Amén. Tenemos la base más importante. Gracias, hermana, por el comentario. La base, lo que nos mide somos nosotros, pero la palabra de Dios nos va poniendo los estándares y la forma de cómo nosotros podemos ver que nuestra fe va creciendo en el Señor, que la fe misma, la fe que nos salvó, por eso les comentaba y le decía, la fe, sí tenemos fe, pero se va viendo a través de nuestras acciones, de nuestro confesar, de nuestro caminar, y por eso podemos decir, y por eso la Biblia escribió, el que tuvo que escribir Génesis y lo puso así, y luego en Hebreos se acuerdan de la vida de estos hombres de fe porque caminaron con Dios. O sea que hubo alguien que notó la vida de estos hombres. Fueron notorias sus evidencias de estas personas. Para terminar, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Sencillo. Y no solamente creer que le hay, sino que Él nos ve todos los días de nuestra vida. Para tener fe, el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. En otras palabras, el pecador debe afirmar al Dios verdadero tal como Él realmente es: perdonador, justo y amoroso. Quienes caminan en fe deben creer que Dios es y existe. Es galardonador de los que le buscan. Como termina Hebreos capítulo 5, 11, 5 y 6. Esto significa que deben confiar en el que es su redentor y su salvador, como Enoc lo creyó. El caminar de Enoc con el Señor estaba marcado por la fe firme en el Dios verdadero, como tú y yo decimos creer aquí, ¿no? O sea que tenemos que dar testimonio y dar el reflejo, y como siempre lo he dicho, que mi vida sea un reflejo de su gloria para todo aquel que se acerca a nosotros. Que seamos un reflejo, que seamos personas que ayudemos, que seamos personas que en vez de que maldigamos, oremos por ellas y los bendigamos. Porque a veces no todo es alrededor se rodea de que dame dinero. No, ¿sabe qué? A veces hay alguien que necesita un abrazo tuyo. Hay alguien que necesita simplemente que ores por la persona. Y a veces no tenemos ni el tiempo. Por eso le dije al principio, nuestro tiempo. Vivimos en un país que es encarrerado, hermano. Encarrerado. Que lo que queremos es llegar a casa, descansar. Que lo que queremos es que todo salga rápido y vámonos. Pero el caminar de Enoc con el Señor estaba marcado por esa firmeza del Dios verdadero. La vida de Enoc estuvo caracterizada por algo, como dice mi hermana, por la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Y nosotros declaramos aquí, confiamos, entendemos, confesamos que nos vamos a ir con Él cuando Él venga por nosotros. ¿Sí o no? ¿Lo cree?
Esa es nuestra convicción. Es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve aún. Y por último, una vida con frutos. Nuestra fe. Caminar con Dios empieza por el arrepentimiento, perdón de nuestros pecados, continúa mediante la fe en el Señor. Y en el tercer lugar, esta fe da frutos. Sencillo. La última línea que se dice es: quienes agradan a Dios le buscan. Le buscamos no solamente el martes, el lunes, sino le buscamos todos los días. Porque en el libro que estamos leyendo de Hebreos 11 dice que Enoc agradó a Dios un año, el primer siglo, el segundo siglo. No, dice que vivió 365 años de Dios. Enoc desapareció, pero él agradó a Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Levíticos te hace esta parte. Enoc entendió que caminar con Dios incluye vivir en obediencia a Él. Levíticos 26:3 dice así: si anduvieres a mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Yo no sé qué problema estés pasando ahorita. Escasez, problemas en casa, familiares. Yo no sé qué es lo que estés pasando. Pero si tú pones tu confianza en Cristo Jesús, si tú andas en sus decretos, mandamientos y pusieres por obra lo que Él nos dice en su palabra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. 26:11, ahí mismo en Levítico: y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dígame si eso no es consuelo para los hijos de Dios. Caminar con Dios es sencillo, como Marcos lo dice en el 12:30. Todos nos lo sabemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Juan 14:15, ese tipo de amor que produce obediencia. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El caminar con Dios y agradarlo caracterizó la vida de Enoc. Comenzó con el perdón de sus pecados en un momento, creyendo en Dios solamente. Estaba marcado por la fe en el Señor y como resultado tuvo frutos de justicia. En medio de un mundo corrupto, el caminar de Enoc con Dios era contracultural y celestial en un carácter, pero sí se puede, hermanos. Ahora, ¿estás dispuesto tú a caminar como Enoc? ¿Qué te parece si te pones de pie? Y déjame dejarte estas frases para meditar, ¿sale? Esto es simplemente para meditar. Son frases, palabras que alguien escribe y las pone, pero a veces yo me pongo a pensar, digo, cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Cada vez que piensas en el cristiano, o yo a veces me digo, cada vez que en el cristiano que pienso que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. ¿Te has preguntado eso? A veces me he topado con gente y me ha dicho, no, es que el Señor me ha pedido, me ha dicho que me entregue completamente. ¿Cómo te sientes como cristiano? Vivimos en un tiempo, hermano, en que tenemos más miedo a la santidad que al pecado. Hello. Tenemos más miedo a la santidad que al pecado. Te pido ahí en donde estás en tu lugar que cierres tus ojos. Alguien más escribió esta frase: una cosa es que yo diga que Dios me ha cambiado, otra muy distinta es que quienes me rodean reconozcan realmente que he cambiado. Y de Enoc se habló que él caminó con Dios. ¿Estamos? Y en estos momentos, Señor, quiero levantar mi vida en adoración a ti. Señor, ayúdanos a caminar. Me han mostrado, Señor, el camino por el cual yo debo andar. Ahí donde estás en tu lugar, ayúdanos a entonar este canto. Solo en Jesús está el poder. Pídele que te ayude a vencer. Pídele. Has mostrado
el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Esforcémonos en la gracia del Señor. Él ya nos ha salvado. Él ya nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Nos hemos arrepentido, Señor. Hemos puesto nuestra fe puesta en el Creador y Consumador. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Sí, Señor. Puedes levantar tus manos ahí en tu lugar. Podemos entonar una vez más este canto y decirle: Señor, me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, Señor. Y esta es tu palabra, Señor. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Dígaselo con todo su corazón. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. El Señor te hace la invitación este día. Solo en ti, Jesús, está el poder. Es por su gracia. No en mí, no en mí. Alza tus manos y dile: quiero en ti permanecer. Gracias, Señor. Jesús, en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Oh, yo quiero, Señor, quiero en ti permanecer. Vamos, hermano, dígaselo con todo tu corazón. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: en tu gracia me esforzaré, Señor. Quiero agradarte. Quiero, Señor, agradarte solo a ti. Que las obras que yo hago, Señor, la fe que yo tengo puesta en ti, agradarte, Señor. En tu gracia, Señor, haré. Vamos, dígaselo. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Oh, queremos, Señor. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder.
de este lugar confiados, teniendo fe, Señor, de que toda gracia y todo don perfecto desciende de lo alto, Señor. Señor, si hay alguien aquí, Padre, que esté necesitado, oramos, Señor, que alguien que necesite, Señor, de tu mano obrando en su vida, primeramente en el perdón de nuestros pecados. Y si tú tienes a bien, arregla su problema. Pero que tengamos, Señor, la convicción y la certeza de obedecer tus mandamientos, de andar en tu palabra, Señor, porque en tu palabra está el poder, Señor. La honra y gloria sea para ti, Jesús. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Dele gloria a Cristo, hermano. Dele gloria a Cristo. Dígale cuánto lo ama. Dile gracias, Señor, porque me has librado de accidentes, me has librado de percances, me has librado de muchas cosas. Que en tu gracia está el poder, Señor. Yo no sé cuál sea, Señor, mi situación mañana en esta sociedad, Señor, pero algo sí sé, que mi fe está puesta en ti, Señor, y que tú vienes pronto. Quiero caminar como Enoc. Quiero caminar, y tú me has mostrado el camino, Señor. Gracias, Señor. Gracias, dele gracias al Señor. Gracias, gracias. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. Ese camino que me han mostrado, por el cual yo debo andar, Señor, permíteme darle a mis hijos. No solamente pienses en una vida buena para ellos, material, hermano. Gloria a Dios por lo que lo pueden hacer, pero una vida eterna con Cristo. Piensa en eso. Pensemos un momento en eso, donde en Cristo no conocerán la muerte eterna, sino la vida eterna. En su gracia está el poder. Señor, te damos gracias por la salvación. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por la muerte. Pero sobre todo gracias por la esperanza que tenemos de la vida, por tu resurrección, Señor. Y gracias por la promesa que nos has dado de que un día vendrás. Y así como Enoc, si en esta generación no conoceremos esa muerte, Señor, seremos levantados y transformados y traspuestos, Señor, a un lugar mejor juntamente contigo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente